Para nosotros como latinos, Jesús es una gran referencia de religión, una gran referencia de espiritualidad. Pero Jesús no formó la religión, no generó estructuras. Por el contrario, se convirtió en un gran ser humano, un ser humano que pudo conectar con toda su oscuridad y pudo trascenderla. Y de esa forma conectó con su energía crística, se convirtió en el Cristo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Te quiero compartir esta vez mi relación con Jesús y que también profundicemos sobre esta energía crística. Bienvenidos a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda, mi nombre es Ricardo Ponce. Antes que nada, muchísimas gracias por compartir este contenido, por descargarlo, por recomendarlo y por hacerlo siempre tendencia. Muchísimas gracias por eso. Y hoy tenemos un tema muy especial. Un tema que a través de la transmisión en vivo que hicimos en YouTube hace unos días, presentando el video de autosanación, que si no lo has visto, velo, está muy muy bueno, muy emocional, muy sensible, te va a explicar lo que es esta autosanación. Y si no has visto la transmisión que hice explicando todo este recorrido y cómo se creó la autosanación, ve y velo y conecta en lo más profundo de la esencia de este compartir. Te aseguro que vas a conectar y que vas a sentir ese amor tan profundo que hay en cada uno de estos formatos, en cada una de estas experiencias donde compartimos el alma, donde compartimos el corazón. Y ahí expliqué algo que no había explicado hace mucho tiempo, que lo había escrito hace muchos años cuando empecé, pero no había tantas personas que escucharan en ese momento. Y ahora que estuvimos compartiendo contigo en vivo, donde hablé de cómo se creó la autosanación, empecé a profundizar mucho más de esta primera experiencia que me hizo trascender muchas cosas y encontrar muchas cosas dentro de mí. Y te la expliqué y se las compartí tal como sucedió. Y hoy te la voy a volver a explicar, te la voy a volver a compartir aquí en Radio Ananda, que nunca lo había compartido. Pues simplemente porque nunca había querido que idealizaras algo, y crearas fantasías, que te fueras de aquí y ahora y todo esto. Para mí siempre lo más importante es que ustedes entiendan que el aquí y el ahora, lo que están sintiendo en este momento es lo principal. Que lo demás realmente no es importante. Inclusive la historia que te voy a contar no tiene ninguna trascendencia en sí, si no podemos captar el mensaje tan profundo que hay en ella y que es lo único que importa de eso. Porque cuando hablamos de Jesús y todo eso, siempre lo que más a la gente le llama la atención es la cuestión de los milagros y todo esto es lo que más hablan. Porque realmente toda esa enseñanza que nosotros vemos, la mayoría de ella, la vemos muy muy llena de manipulación. En verdad nosotros nunca estuvimos ahí en ese tiempo. Y cuando empezamos a leer frases muy muy identificadas con Él, que nos dicen que son de Él, a través de conocerte a ti mismo, de autosanar, te puedes dar cuenta que muchas de ellas no tienen verdad en sí. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, como hombres, empezaron a manipular toda esta información para que entonces nosotros nos hiciéramos dependientes de una religión, de una estructura. Pero en sí, cuando empiezan a estructurarlas y empiezan a hacerlas, pues obviamente no hay amor atrás de nada de eso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que ahorita tengo aquí algunas
simplemente para señalar este punto y después irnos más a profundidad. Por ejemplo, esta cuestión del sacrificio que tanto nos muestran, cómo nos dicen que Jesús murió por nosotros, que nosotros somos pecadores. En todo eso hay miedo, si te puedes dar cuenta, hay pérdida, ya hay culpa, y esto siempre es miedo, nunca hay amor. Entonces, ¿cómo la primera relación que tenemos nosotros con todo ese compartir tan turbio, tan lleno de tinieblas, así tal cual como te lo digo, tiene impregnado este sacrificio, impregnado ese lamento, esa culpa? Ahí, como puedes sentir, y que seguramente tú también lo sentiste, hay muchísimo miedo. Y viene una frase como esta: el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Imagínate cómo el negarnos a nosotros mismos podría darnos amor, y cómo el seguir algo o a alguien podría llevarme a encontrarme a mí mismo, que al final nosotros sabemos que eso es lo que hace que un ser humano pueda trascender esta especie. Jesús nunca se negó a sí mismo. Jesús tuvo que convertirse en un ser humano y adentrarse en su oscuridad, como cualquier ser humano, para poder trascender esta especie. No de repente llegó, no de repente se generó como un elegido. Esas son cuestiones que nosotros como seres humanos le hemos imprimido para volver todo esto a algo mucho más impactante, a algo mucho más milagroso, y que nosotros podamos escuchar y hincarnos ante esa estructura. Pero va muchísimo más allá. Un ser humano que se ama a sí mismo, ama a la humanidad. Y un ser humano que se ama a sí mismo y que ama a la humanidad nunca le diría a otro ser humano: carga tu cruz. Nunca le diría: sacrifícate por mí. Nunca le diría: tiene que dolerte. Nunca. Porque si yo te amo como ser humano, yo siento lo que tú sientes, y no me gustaría verte sacrificarte, porque el sacrificio ya en sí es un dolor y un sufrimiento tremendo. No quiero adentrarme mucho en todo eso, ya habrá oportunidad alguna vez de hacerlo, pero solo quería señalarte ese punto para que te des cuenta cómo toda esta idea que nosotros tenemos de Jesús religiosa realmente se rompe completamente cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cuando te adentras en conocer al ser humano y te adentras en este ser, te das cuenta que hay muchísimas cosas ahí que simplemente fueron hechas para manipular. Así de sencillo. Te quiero contar entonces, y quiero empezar así, mi experiencia con Jesús y con la autosanación, que van completamente de la mano. Seguramente en algunos momentos lo has sentido cuando ves alguna foto, seguramente lo has sentido cuando me escuchas hablar, pero seguramente no has querido profundizar mucho en esa percepción, porque te has confundido también cuando hilas muchísimo y relacionas mucho a la religión con Jesús. Hoy vamos a romper esa religión, hoy vamos a romper completamente esa relación entre Jesús y la iglesia, para que puedas tener una mente mucho más abierta a algo que te va a cuadrar perfectamente, que sabes que está allá dentro de ti, y vas a ver. Bueno, todo empezó cuando yo hacía pequeñas pláticas en mi departamento y empecé a compartir todo este autoconocimiento sin saber en ese momento realmente qué estaba haciendo. Simplemente la gente llegaba conmigo, y como encontraba muchísima sanidad, muchísimo despertar, pues iban llegando más personas, iban hablando conmigo, y simplemente, como ahora, me dejaba hacer y simplemente expresaba lo que sentía, y así fue. En ese momento, una amiga que se llama Carla, que hasta ahora es mi amiga, que está aquí en Cancún, iba conmigo y fue de las primeras que estuvo yendo a estas pláticas y meditaciones que hacíamos. Y de repente, de un día a otro, me llama una persona, y esa persona era su padre, y me dice: oye, Ricardo, pues yo no te conozco, pero fíjate que yo he visto que Carlita pues ha tenido un gran avance y evolución, la veo muy diferente desde que va a escucharte, desde que está ahí contigo. Y fíjate que me diagnosticaron cáncer terminal, fíjate que estoy ya ahora en mi casa desahuciado, me dijeron que me fuera a mi casa ya a esperar ese día de la muerte, de mi partida, porque ya no podían hacer absolutamente nada conmigo, que disfrutara estos últimos momentos y demás.
Y pues yo ya me resigné con este momento, yo ya estoy resignado a este punto. Y te hablo simplemente para que me ayudes a encontrar este sentido por la vida. Yo no quiero irme de esta vida sin saber qué es el vivir. Yo sé perfectamente que he sobrevivido en esta vida, pero lo único que quiero es aprender a vivir antes de morir. Carlos en ningún momento me dijo, Carlos Vélez, en ningún momento me dijo, Ricardo, yo quiero sanarme de este cáncer, Ricardo, yo quiero que se me quite esto, Ricardo, esto es una maldición, para nada. Obviamente en ese momento no sabíamos que eso se podía sanar. En especial esta persona que te habla no sabía que se podía hacer eso. Así que simplemente lo escuché y le dije, bueno, nos vemos mañana. Y así fue. Al siguiente día entramos mi pareja en aquel momento, Carlita, su hija, y Carlos, que estaba enfrente de nosotros. Recuerdo abrir esa puerta. Vivía de hecho muy cerca de donde nosotros vivíamos en ese momento, cruzando el parque literal aquí en Cancún. Había un parque, siempre en las colonias aquí de Cancún, siempre en el centro hay como un parquecito, y cruzabas nada más el parque y llegabas a la casa de Carlos. Recuerdo abrir esa puerta y ver a Carlos enfrente con una postura muy de depresión, muy sin luz. Lo veía muy gris, con una playera blanca y él ya con su piel muy gris y con unas medicinas enfrente de él en una mesita. Y así nos conocimos. Me senté al lado de él, las otras personas estaban enfrente de nosotros y empecé a hablar con él. Empezamos a estar ahí los cuatro. No me pidió en ningún momento privacidad para contarme absolutamente nada. Él ya se había despojado de absolutamente todo. Y en ese momento empezamos a profundizar. Y en ese momento yo empecé a sentir muchísimo amor. Y mientras me estaba explicando y me contaba todo, me decía que había muchísimo rencor. Me decía que estaba muy enojado con su hermana y que tenía ahí un rencor tremendo. Ahí es donde pude saber cómo este rencor es el que genera cáncer. Y le dije simplemente, siente ese rencor. ¿Por qué no te atreves a sentirlo? En ese momento yo no hacía autosanación y yo no decía este tipo de frases como siente, adéntrate en eso que estás viviendo, simplemente observa, nada de eso. Simplemente lo vi como algo natural. Y le decía, pues conéctate con eso que estás sintiendo porque eso es lo que no estás dejando ser. Y fue de una forma natural, sin buscar obviamente que él sanara, sin buscar que él se sintiera bien ni nada, simplemente encontrarse consigo mismo. Lo que sí sabía era que detrás de toda esa oscuridad, de todas esas emociones, estaba su ser, estaba esta esencia, pero que él también era parte de estas emociones que estaba él rechazando completamente y que es lo que estaban generando esta realidad de vida. En ese momento simplemente le dije, suelta. Y en ese momento empezó a llorar, empezó a soltar, empezó a dejarse ir, él completamente rendido. Y en ese momento empezamos a sentir muchísimo amor. Un amor, no un amor de pareja, no un amor de padre e hijos, que también es maravilloso, sino un amor inconmensurable, un amor que no se puede explicar, un amor que te hace explotar el corazón. Algo como lo que siento cuando termino un evento y cuando existe ese abrazo, existe ese júbilo después de haber sanado tanto, ese amor inconmensurable. Es maravilloso y esa es la energía crística que en un momento vamos a adentrarnos. Y en ese momento, mi pareja, que había despertado diferentes dones para comunicarse con seres de otras dimensiones y lo había desarrollado ya muy bien a partir de la relación que tuvimos, y siempre pasaba eso con mis relaciones, siempre despertaban algún don extraño de esa forma, y en ese momento me empezó a decir, es que está aquí. Y yo le dije, ¿quién está aquí? Y me dijo ella, con sus ojos muy brillantes y un rostro de sorpresa, Jesús.
Y nosotros no cuestionamos absolutamente nada de eso, porque lo que estábamos haciendo era sentir muchísimo amor. Lo que estábamos haciendo en ese momento era sentir un amor tan tremendo que cuando ella nos dijo, está aquí Jesús, para nosotros era un hecho. La expresión de amor y lo que estábamos sintiendo en ese momento, nadie de los que estaba ahí la había sentido. Entonces fue algo fuerte. Obviamente no vas por la vida diciendo, ay, sí, me encontré con Jesús o tuve una experiencia con Jesús. Y realmente se vuelve irrelevante porque lo que sientes es demasiado grande y lo que sientes es que te explota el corazón. Y ahorita vamos a ir mucho más allá. No quiero que generes como una estructura de la imagen de Jesús. Quiero que más bien veas esto como una expresión de una vibración alta, que es esta energía crística, más allá de un personaje, de una imagen, que es lo que nos estaba mostrando en ese momento nuestra mente. Es una vibración, es una comunicación, es una frecuencia alta, que obviamente nosotros con nuestra mente condicionada a la religión, al catolicismo y demás, pues nos muestra esa imagen y así es como nosotros recibimos esa comunicación, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ángeles, no necesariamente es un ángel, simplemente un ángel lo vemos así porque nosotros estamos acostumbrados a la religión católica que nos han dicho que existe ese ente, pero es simplemente una vibración más alta que está en otra dimensión. Es nuestra forma, obviamente, de explicarlo, pero lo que quiero que veas es todo esto a mayor profundidad y no te quedes con las imágenes que siempre has tenido de Jesús. Entonces en ese momento, pues yo le dije a Carlos, ¿te das cuenta que tú ya sanaste? Yo no sabía qué estaba diciendo en ese momento, en verdad. ¿Cómo pude haber asegurado algo así si no tenía ninguna referencia del pasado? Pero le dijo, Carlos, es que tú ya sanaste, esto ya se fue tu cáncer. Carlos después de ese día me dijo que tuvo otro contacto con Jesús y que le dijo, te voy a quitar todo este dolor, te voy a quitar todo este cáncer. Esas fueron las palabras exactas de Carlos. En algunos momentos cuando yo subí todo esto en una nota de Facebook, que seguramente por ahí debe estar todavía, de hecho de ahí debe de estar todavía los comentarios de Carlos de aquellos momentos. Carlos después de unos años murió, pero pudo conocer a su nieto, pudo volver a jugar tenis, me lo pudo encontrar otra vez en la calle en su motito y cuando nos veíamos nos parábamos y nos abrazábamos con muchísimo amor porque esa experiencia que tuvimos juntos obviamente fue algo que nos cambió la vida completamente. En aquel momento, después de este paréntesis que te acabo de hacer, en aquel momento, obviamente todos estábamos llorando, los cuatro que estábamos ahí, llenos de amor, no sabíamos ni qué estaba pasando y mi pareja en ese momento empezó a hacernos una traducción de lo que estaba pasando y nos decía, el mensaje de Jesús es este, y nos explicó, el ser humano ha errado el camino muy fuerte, ha pensado que la vida está en los logros, que está en ir más allá. Y en ese momento me dice ella que empezó a mostrar imágenes en su mente y estas imágenes eran una hormiga cargando una hoja, un atardecer y un amanecer y un pájaro en una rama de árbol. Y explicaba, lo simple de la vida es donde está la creación. Lo simple de la vida es donde está Dios. Lo simple de la vida es donde está el Padre. Ahí está todo. ¿Cuál era el mensaje? Simplemente el aquí y el ahora. Como el aquí y el ahora es lo único que tenemos y lo único que es importante. En ese momento, obviamente, seguíamos soltando y sintiendo muchísimo amor y le dije a Carlos, qué maravilla de experiencia, estábamos extasiados. En ese momento llegaron seres y empezaron a dar esos regalos y lo postraron enfrente de él. Y así es como ella me lo explica. Yo simplemente estaba sintiendo muchísimo amor
yo no veo absolutamente nada, yo no escucho absolutamente nada, solo estaba rebosando de amor y no podía parar de llorar y era lo único que estaba pasando. Pero lo que sí le dije a Carlos es, Carlos, tú ya te sanaste, mañana ve a checarte. Y Carlos al siguiente día, muy contento, me habla y me dice, Ricardo, no puedo creerlo, esto ya no está, este cáncer ya no está. Y estaba obviamente extasiado y feliz y no podía creerlo. Y recuerdo que yo regresé con mi papá y le dije, esto pasó con Carlos, y me decía, ve al notario, mi papá siempre muy estructurado, ve al notario para que haya una evidencia de todo esto que está pasando, y estaba feliz. Y hicimos un video con Carlos que todavía está en YouTube, puedes verlo. Pones Carlos Vélez, testimonio, me parece, y está en un canal que tengo por ahí perdido que se llama Ananda Dicha. Ahí puedes encontrar y vas a encontrar cómo hablo yo de una forma muy diferente, mi postura es completamente diferente, soy otro completamente diferente. Y ahí vas a ver lo que hace la autosanación. Y ahí estaba Carlos, y Carlos ahí también explica todo eso. Y lo que queríamos al compartir todo eso era que mostráramos cómo nosotros tenemos la capacidad de sanar, que no hubiera esta dependencia con una imagen específica, ni mía como Ricardo Ponce, ni tampoco con Jesús, que Jesús es quien me sanó o que Ricardo fue el que me sanó. Y desde ahí surgió esta palabra de autosanación, que lo más importante que pasó ahí y que yo le decía a Carlos es que tú te dejaste ser, tú te dejaste sentir, y de acuerdo a eso surgió todo esto. Y es así, la autosanación se da así, no hay otra persona o otro ente o un Dios o un ser supremo que venga aquí y te saque de experimentar y te saque de vivir lo que tienes que vivir, porque solo vienes a conocerte a ti mismo. Esa fue la experiencia que tuve con Jesús en un momento. Desde ahí tuve muchísimos acercamientos con esta energía cada vez que me adentraba mucho más. En esos días también estaba creando Radio Ananda. Hace poco vi un podcast que tenía desde el 2014, 2015 más o menos. Y desde ese tiempo fue donde empecé a crear estos contenidos de Radio Ananda. Y en esos momentos también tenía muchísimos esas relaciones con Jesús en sueños, estos sueños muy vívidos, en meditaciones y demás. Fue algo muy fuerte, sobre todo al principio, cuando surgía todo esto, porque hay mucho movimiento, esta energía se quiere acoplar a ti, quiere adentrarse en ti y tu ego no lo deja y tu ego se resiste, y este cambio de vida que sucede por el movimiento y la proyección que ahora estás creando, obviamente se vuelve algo intenso. Toda esta relación que tuve con él fueron diferentes visiones, diferentes momentos. Lo que siempre lo sentí muy cerca, y lo que siempre pasó es que siempre me acompañaba en cada evento y siempre está ahí, siempre siento esa presencia, no de la figura, sino de la vibración. Entonces, adentrémonos un poco más de todo esto y que quede muy claro que el hecho de que yo vaya en contra de la religión es porque el ser humano no va con estructuras, no va con dogmas, y que el alma es algo que no se puede cuadrar. Y obviamente esas estructuras son generadas para esclavizar. La raíz de una estructura, que es el ego, obviamente genera todo eso. Entonces, lo que vengo a hacer esta vida como un ser humano en servicio es precisamente romper esas estructuras mentales del ser humano. No irte en contra de una iglesia o de una religión, realmente no es eso, es romper todos esos dogmas y estructuras que surgen en el ser humano que hacen que sufra, porque eso es lo que hacen, hacer sufrir al ser humano. Pero todavía me sorprende muchísimo que haya personas que sigan propagando y generando mucho mayor esclavitud con este tipo de mensajes. Son simplemente personas que se ignoran a sí mismas, porque un ser humano que se entiende, que se conoce, obviamente sabe que eso hace sufrir más al ser humano. Pero bueno, entrando mucho más en todo esto, esa vibración que se sintió ahí es esta energía crística, es esta energía de amor, es esta conexión con la profundidad, con Dios, con el todo, que solo surge cuando podemos romper la dualidad. Esta dualidad que nos dice, todo está dividido, existe el bien, existe el mal, existe lo correcto e incorrecto, pero esto es simplemente un movimiento de nuestro ego. Este ego que es individual y que nos dice,
Tú, Ricardo, es un ser dividido a todos los demás, así que sobrevive y ve por ti mismo. Obviamente esa es una ilusión. Lo que ha propagado tanto la Iglesia es precisamente esta dualidad, donde nos dice existe el diablo, existe Dios, existe lo bueno, existe lo malo, existe el infierno, existe el paraíso, todo esto que es división. Nunca nos dijeron que todo es uno, todo es uno. Por un lado nos dicen que hay un Dios todopoderoso, pero por otro lado nos dice que hay un diablo que también hace sus fechorías. Pero ¿cómo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué carajos no se chinga el diablo? Yo siempre pensaba eso. Y esta dualidad es la que nos genera tanto sufrimiento y tanto dolor. ¿Por qué? Porque la vida en verdad es una totalidad. Ahí donde no está el juicio, ahí donde no está la división. Y para te recomiendo también que escuches el podcast pasado que hice del juicio nos separa de la verdad. Y ahí viene muchísimo de todo esto que te estoy compartiendo. Cuando nosotros rompemos ese juicio, esa dualidad, es que nos adentramos en el todo. Y obviamente el todo es Dios. ¿Te imaginas un Dios separado, dividido, fragmentado? Obviamente no. Cuando rompe el ser humano esta dualidad es que se genera esta energía crística, que es realmente lo que hizo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret lo que hizo es conocerse a sí mismo a través de adentrarse en su obscuridad. De hecho dicen por ahí, a mí esto no me consta, pero dicen por ahí que hay un salmo, hay un libro de Jesús que hicieron perdedizo la iglesia porque habla de que la clave de la humanidad, la clave del despertar del ser humano está en la oscuridad. Esta oscuridad que tanto ha maldicho la religión y que tanto ha satanizado, precisamente es el movimiento que ha hecho para que tú generes un rechazo contigo mismo. Te dicen, la oscuridad es maligna, entonces tú cada vez que sientes una emoción oscura y densa, lo que haces inconscientemente es rechazarla porque piensas que es del diablo. Este es el condicionamiento más profundo que tiene tu mente, eso. ¿Y qué es lo que se genera? Obviamente rechazo hacia ti mismo. Lo que estaba leyendo hace un momento con esa frase que obviamente Jesús nunca la pudo haber dicho. El rechazo es algo que nunca, y negación son palabras que nunca en su vida pudo haber dicho, porque no existe ese rechazo en el momento donde hay amor. Indudablemente entonces lo que hizo Jesús en ese momento fue adentrarse en esa oscuridad, conocerse a sí mismo, sanar todo eso que estaba ahí y de esa forma unió. Rompió esta dualidad y entonces generó esta energía crística y ahí es donde Jesús se convierte en este Cristo. Que Cristo no quiere decir otra cosa más que conectar y relacionarme con la energía crística, con la energía de alta vibración. Eso es lo único. Ahora, nosotros como seres humanos hemos estado sanando como colectivo, hemos estado adentrándonos mucho más en todo esto. Y uno de esos primeros encuentros que tuve con Jesús, en estas meditaciones, en estos puntos de trance que vinieron a mí, me explicaba mucho de la relación que tiene mi vida aquí. Y me explicaba y me decía, siempre hemos puesto a personas que han venido a compartir, que siempre los llevan hacia la luz. Tú vas a ser una de esas personas que los van a llevar a la oscuridad, porque siempre hemos visto que llegan muchas almas con una alta vibración y que se quieren suicidar. ¿Por qué? Porque rechazan precisamente la oscuridad. Y si te das cuenta, uno de mis mensajes mucho más profundos y donde más hago énfasis es en esa oscuridad. No ir hacia la luz, sino abrazar la oscuridad. Ahí es donde generamos la totalidad, ahí es donde generamos unión, ahí es donde generamos entonces la verdad. Esto es algo que tal cual, así pasó. Y sigue pasando a todo momento. Nosotros como colectivo, nosotros como conciencia humana, vamos evolucionando. La vibración se empieza a intensificar y esa vibración hace que nosotros podamos conectar mucho más con nuestras emociones. Esta oscuridad, esto desconocido que está en nosotros, eso hace que se genere más caos si el colectivo empieza a rechazar este flujo emocional, que es lo que hemos estado haciendo como seres humanos.
Vemos más caos, vemos más conflicto porque simplemente sube la vibración y es como si nos empujaran entonces a conectar con más emociones. Pero indudablemente lo seguimos haciendo, seguimos sanando, seguimos autosanando y seguimos limpiando esta conciencia colectiva. ¿Eso qué hace? Que nosotros tengamos mucho más acceso a esa energía crística. Que te repito, no es un personaje, no es una persona, es una vibración. ¿Qué quiere decir? Que todos podemos tener acceso a esa energía crística. Como somos la misma especie humana, todos estamos conectados, todos somos uno. Eso quiere decir que todos llevamos a Jesús de Nazaret dentro de nosotros, que todos llevamos a Siddhartha Gautama dentro de nosotros, que todos llevamos a Krishnamurti dentro de nosotros, que todos llevamos a cada ser humano que tocó esta tierra y que está en esta tierra. Es por eso que algunas personas empiezan a conectar con Jesús y sienten que son Jesús. No es que sea así, y este retorno de Jesús que nosotros seguimos esperando como seres humanos no es otra cosa que el despertar de esta energía crística. Hoy el ser humano, todos ustedes están esperando que baje Jesús del cielo y de repente se postre aquí. Yo te aseguro que si Jesús bajara hoy, iría completamente en contra de todas las religiones, de todo el cristianismo y catolicismo, y ellos mismos querrían crucificarlo. Porque les diría que no dependan de una iglesia, no dependan de mí para llegar a conectar con el Padre, no dependan de nada, ámense ustedes mismos, no existe la dualidad, no tienen que entrar en una casa llena de oro para pensar que están conectando con Dios. En ese sufrimiento no hay amor. Ve hacia tu oscuridad, ve a lo más profundo, no existe el diablo, no existe la separación, no existe ese juicio. Te diría tantas cosas que el ser humano ha intentado propagar para esclavizar, que ellos mismos intentarían crucificar a ese Jesús que bajaría a decirles todo esto. No existe eso, obviamente. Lo que existe es la energía crística y está ahí para todos. Por eso yo les digo, este mundo, esta vida de autosanación no es para los elegidos, es para los que se eligen, esos que se atreven a autosanar y que entran en autoconocimiento y pueden conectar con esa vibración mucho más alta. Y entonces todos somos Jesús, entonces todos somos esa energía crística. Todos somos todos los seres humanos. Así como eres Jesús, también dentro de ti está ese violador, ese asesino. Está, porque somos lo mismo. Una misma especie, una misma conciencia humana. Entonces, esta energía crística está aquí para todos nosotros. Todo es muchísimo más profundo de lo que nos han dicho que es. Y te voy a dar un ejemplo y con esto voy a terminar este podcast. Cuando nos dijeron que Jesús había dicho, pon tu otra mejilla, ¿a qué crees que se refería? Nosotros cuando leemos eso decimos, tenemos que subajarnos a que nos peguen. Y no está bien que quiera vengarme, y no está bien que quiera pegarle yo también. Es muchísimo más profundo que eso. De hecho se dice, esto tampoco me consta porque yo no estuve en esa época, se dice que Jesús estuvo mucho en la India aprendiendo también de Buda y aprendió muchísimo de la contemplación, de la meditación, de la observación, y eso es indudable porque no indudable el hecho de que haya ido a aprender a la India, eso no me consta, pero es indudable que él tuvo que aprender lo que es la meditación, y no con el nombre de meditación, pero sí este punto de atención donde unifico, donde estoy observándome, porque sin esa observación, sin esa meditación, no existe la evolución, así de fácil. Así que sí o sí, Jesús sabía cómo meditar, y meditar, observar. Sí o sí, eso es completamente indudable, y aquí viene esta enseñanza. El poner la otra mejilla no quiere decir que me tengo que subajar, tengo que reprimir mi coraje y callármelo. No, ¿por qué? Porque ahí hay sacrificio, ahí hay dolor y ahí hay sufrimiento. Jesús nunca nos pudo haber mandado ese camino de sacrificio, de dolor y demás. Nunca. Cuando el ser humano se conecta con esta energía crística y se conecta con el Padre, lo único que surge es amor.
Entonces no puede existir miedo, no puede existir sacrificio y no puede existir nada de estas vibraciones bajas, nada. ¿Qué pasa? Cuando viene, imagínate una cara y un golpe, así de textual y de ilustrativo. Imagínate que tú empiezas a sentir el golpe de una mano en tu cara. Lo que sientes primero es este dolor físico. Después viene tu pensamiento a ponerle un juicio. Me está pegando esta persona. Lo empieza a categorizar y dice, esto es una ofensa. Ahí es donde surgen esas ganas de querer regresarla porque me siento ofendido y agredido. Si no existe este juicio, simplemente lo único que pasa es que sientes el dolor físico y listo. Pero si no hay esta interpretación de nuestro juicio, de nuestro ego, de nuestro pensamiento, entonces no existe la agresión y la venganza tuya. Entonces cuando te dice pon tu otra mejilla, es que si yo estoy en observación, en atención, y no existe este punto en donde voy a categorizar esa acción, yo podría estar como una persona completamente normal ante ese golpe y listo. Ahí no pasaría nada. Obviamente ese es un punto muy elevado de conciencia, obviamente ese es un punto que ni tú ni yo estamos ahí, pero a esto se refería Jesús con pon tu otra mejilla, que cuando existe esta tensión, pues no hay un movimiento de venganza, de reacción. Esta reacción que viene obviamente de nuestro ego. Iba mucho de la mano con un movimiento que también hizo Buda, obviamente dentro de esto que nos han dejado de enseñanza y que no me consta tampoco porque estoy hablando de referencia de un ser humano donde yo no estuve y donde no tengo esta noción. Así que esto que te estoy diciendo es parte de algo que no me consta, pero sí veo la profundidad dentro de esto que te voy a explicar. Se dice que iba Buda en la calle y que iba junto a Ananda, que era uno de sus discípulos, y que de repente llega una persona en la calle y le escupe en la cara a Buda. Y en ese momento Ananda se enoja muchísimo y se va en contra de esa persona y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás escupiéndole al maestro? Y Buda le dice en ese momento, tranquilo, no pasa nada. Y siguen caminando. Y le pregunta a Ananda, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no haces nada? Pues simplemente es una acción. Es un hecho. Y no pasa nada. Pero también me muestra cómo reaccionas tú ante ese hecho. Todo lo que hay dentro de ti en referencia a eso que viste. Entonces, la vida, todo es simplemente un hecho. Y listo. La cuestión es lo que llevamos dentro de nosotros que hace reaccionar a nuestro ser y a nuestra oscuridad con el hecho con el cual nos relacionamos. Por eso siempre les digo, nosotros vemos la vida de acuerdo a lo que somos. De acuerdo a eso es que vas a ver allá adelante la reacción. Tú puedes ver una puerta negra y si tú tienes una referencia de una puerta negra como algo maligno, vas a reaccionar a esa puerta. Y si para mí simplemente es un hecho, no va a haber reacción. Y listo. ¿Te das cuenta cómo es lo mismo? Tanto Jesús como Buda tuvieron el mismo aprendizaje. Se conocieron, se autosanaron y así cada ser humano que ha trascendido en esta tierra, de los cuales no tenemos registros, pero seguramente hay muchos que han podido trascender esta especie humana. Esos hermanos mayores que les decimos ángeles, muchos seguramente también fueron seres humanos y trascendieron esta especie y los vemos grandes y altos porque tienen una vibración más alta. No quiero irme mucho a ese lado porque siempre quiero llevarte, y esta es mi intención siempre, a este aquí y ahora. No es importante que intentes alcanzar la energía crística, no es importante que intentes trascender esta especie, evolucionar, ascender, convertirte en Cristo, nada de esto. Lo importante es aquí y ahora,
que aprendas a jugar este juego, que te diviertas, que disfrutes, que te relajes un chingo y que simplemente te adentres en cada instante. Eso es lo único que venimos a hacer. Como ese mensaje de Jesús en este inicio de la autosanación que te expliqué. No erremos el camino, señores. Vayamos a este aquí y ahora, a la simplicidad. Ahí es donde está la grandeza. Ahí es donde está cada maravilla de esta creación. Cada maravilla del Padre. Imagínate qué belleza. El Padre generó todo este juego, toda esta creación. ¿Cuál es la mejor forma de honrarle? Observándola, atendiéndola, poniendo atención, experimentándola. Ahí, a cada momento, honro al Padre y honro su creación. Mi nombre es Ricardo Ponce y esto es Radio Ananda. Gracias por escuchar Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce. Este es uno de los podcasts también más profundos. Nos estamos yendo muy profundo, pero bueno, el otro podcast que es Vibrar es Crear, estoy tratando de llevarlo un poco más cotidiano y en este espacio quiero profundizar un poco más sobre temas como este. Son temas cruciales. Y recuerda, valiente, que hoy 31 de marzo, miércoles 31 de marzo, cuando se da el estreno de este episodio, empezamos con nuestra preventa Valientes. Las personas que han asistido a webinars anteriores, con este precio especial, preferencial para ti. Vamos a entrar en este webinar que es maravilloso y que es parte de esta energía crística de la que te he estado hablando. Ahí está la clave de todo para evolucionar como seres humanos. Si no sabemos quién es el ego, ¿qué es el ego? ¿Cómo trabaja el pensamiento? ¿Cómo el pensamiento crea este ego? Las emociones, que es algo que todo mundo tenemos que aprender sobre las emociones, cómo adentrarnos en ellas. Y la meditación, que es esta herramienta maravillosa que te digo que Jesús tuvo que haberla aprendido para evolucionar. Todo esto vamos a profundizar y es la clave del despertar humano, ese despertar que se da en el corazón. Por eso es tan simbólico este corazón, porque tiene que ver con la energía crística, tiene que ver con el despertar humano, tiene que ver con nuestras relaciones, que al final siempre es la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces no te pierdas esta gran oportunidad, este gran webinar. Y después, el 3 de abril, abrimos la preventa para el público en general, webinar.ricardoponce.com. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, ahí está el contenido gratuito. Y si quieres ir a algún evento, ricardoponce.com, algún evento presencial en Bogotá, Medellín, Ciudad de México y Guadalajara. Muchas gracias por escuchar, descargar este podcast, compartirlo. Gracias, mi nombre es Ricardo Ponce y nos vemos en todos lados.